Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es hacer una revisión de cada uno. Miren, la realidad es que yo estuve buscando a ver si encontraba actuaciones en vivo de cada uno de los artistas que se presentan al Benidorm Fest, pero no hay actuaciones en vivo. Porque hay algunos que son muy emergentes, porque hay otros que son muy antiguas y no volvieron a hacer otra cosa nuevamente. Entonces, medio que recopilé lo que pude. Sí, todos tienen su canción, a todos los vamos a escuchar. Lo recopilé en base a lo que pude encontrar, básicamente. Ok, lo vamos a hacer por el orden en el que fueron presentados, básicamente. Si no me equivoco. Bueno, por el final me parece que sí que me equivoco, pero más o menos en el orden en el que fueron presentados. Hay algunas finales que parecen que las hacen en una sociedad de fomento. Sí, la de San Marino, por ejemplo. ¿Viste que Ángela Aguilar la bucharon en los Kid Choice Awards? Sí, lo vi. Lo vi. Hola, Gatsby. ¿Cómo va? Bueno, vamos a arrancar con Carla Frigo. Había una sola grabación en vivo de Carla. Y la grabación en vivo de Carla tenía una calidad pésima. No porque Carla lo estaba haciendo mal, sino porque la calidad era malísima. Entonces dije, bueno, ya sabes qué, vamos a escucharla a ella cantando su canción. La canción de Carla se llama Mírame. Vamos a escuchar y vamos comentando a ver qué tal. Ay, esperen, que no tienen imagen. Ahí va. Yo estoy conociéndolos igual, yo también estoy conociéndolos a todos ahora, relativamente, ¿eh? Así que no se preocupen. Vamos con Carla Frigo, mírame, a ver qué tal el estilo de música que suele hacer. Recuerden que la canción que les voy a mostrar no es la canción que va a Benidorm Fest, pero sí que nos sirve para hacernos más o menos una idea de el estilo que ella suele hacer. Sí. Sé lo que quiero, todos me miran, voy a reflejarte. Siempre pienso y quiero decir lo que siento. Ok, empecemos por una cosa simple. Claramente entiendo que va a llevar un pop electrónico. Tiene toda la pinta de que va a llevar un pop electrónico. Lo primero que puedo notar es que si bien tiene autotune, ¿sí? Me van a oír decir autotune de acá hasta el infinito últimamente. Pero si bien tiene autotune, no es un autotune super cargado. Se puede escuchar que tiene una linda voz y que tiene una voz potente, firme, afinada. Vamos a ver qué tal cuando toque bailar y cantar. No me sale mentirte a la cara. Baixa la mela. Sí. Palabras al aire, besarte, tocarte, los flash no me dejan verte. Verte la cara, miradas que hablan, los códigos encontré. Nos perdemos tanto en voces de la gente. I just want to feel my body going free. Yeah, yeah. My body going free. Yeah, yeah. Me gusta. Ojo. Creo que estamos subestimando también un poco el hecho de que al no conocer a muchos de ellos, no estamos seguros de cómo son y mi idea justamente no es esa, es no subestimar, es ver qué es lo que pueden hacer y qué es lo que puede salir mal de eso que pueden hacer, ¿ok? Mírame, 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 mírame. Don't look down, baby, a los ojos mírame. Tú ya me conoces, este juego lo gané. Y una cosa que sí que me gustaría que hiciéramos este año, que no lo quería hacer los años anteriores, pero este año lo voy a sumar, es vemos a este artista o a esta artista o a estos artistas en la canción que vamos a escuchar ahora, ¿eh? ¿Los vemos como un posible buen candidato eurovisivo? Esa es una pregunta también interesante que nos podemos hacer. En base a lo que estamos viendo ahora, después cuando salga la canción y todo, bueno, comentamos. Pero vamos a, en cada paso del camino, ir diciendo, vemos a esta persona, a este artista, como un artista que puede llegar a destacar en Eurovisión. Bueno, eso es una pregunta interesante para hacerse. Eso no quiere decir que si uno no lo ve ahora, no quiere decir que no lo sea después, ¿ok? Come closer, mírame, 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 mírame. Don't look down, baby, a los ojos mírame. Tú ya me conoces, este juego lo gané.
mírame, que más Yo la veo como Eurovisiva, ¿eh? O sea, por lo menos lo que muestra acá, ya les digo, no es la canción que va a llevar, pero si ella hace este tipo de música, nos podemos imaginar. Hola Lola, hola Beatle, ¿cómo andan? Recuerde gente de YouTube que está viendo esto, que yo no lo voy a cortar porque ya no hago ese tipo de cosas, pero que me sirve que me vean leyendo. Le tengo fe. Tengo la sensación, tengo el presentimiento de que este venidor, no sé qué opinan ustedes, me gustaría que me lo dejaran tanto en comentarios como en el chat, va a ser muy competitivo. Va a ser más competitivo de lo que creemos y siento yo que va a ser más competitivo que todos los años anteriores. Ok, por ahora venimos bien. Me gusta, ¿eh? Me gusta lo que veo. Siguiente artista, Celine Van Hill. Vamos a escuchar un cover, porque solamente encontré esto de Celine en internet. Un cover de Bésame Mucho. A ver qué tal. I want to hold you so closely, look into your eyes to find you mirroring me. I'm sure dawn will find me lonely, cast away so far Ay, behind me where you gusta. then will be. Kiss me now, kiss me with passion. Bésame, bésame mucho, Ojo. como si fuera esta noche la última vez. Inmediatamente me hizo acordar a Hay Amores de Shakira. Hay amores que en el invierno y florecen. Y en las noches del otoño reverdecen. Como si, es lo que siento yo por ti. Hay amores. ¡Ay, me encanta! Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Su voz me encanta. O sea, su voz ya para mí es un absolutamente... La veo Eurovisiva, sí. La veo una Bárbara Pravi total. Y de hecho, si resignifica lo que quiso hacer Saint Pedro el año pasado, sin bailarinas, con un bolero así como este que está haciendo ahora... Ojo, Ojo, ya estoy... va a ser una temporada interesante. Se me hace elegante, vintage. Tiene como muchas cosas que me gusta. Su voz, no la canción. Creo que su voz tiene como esta voz de cantante de boleros, ¿sí? Que ya no se escucha hace mucho, pero que cuando la traes al presente suena increíble y te hace una reminiscencia hermosa de algo que se tendría que recuperar. Bueno, eso me pasa con Celine. Siguiente. Chica Sobresalto, Fusión del Núcleo. Yo ya escuché Fusión del Núcleo en el videoclip de la canción, pero nunca lo había escuchado en vivo. Así que vamos a escucharlo en vivo. Fusión del Núcleo, Chica Sobresalto. Que le tienen mucha fe a Chica Sobresalto. No veo nada, no sé si estoy o no, no distingo la realidad de la ciencia ficción. Busco entre mis cosas y todo es pura contradicción. Cada molécula de mí solo piensa en huir. 5 segundos para la fusión, salgan corriendo, aborten la misión. Paradoja espacio-temporal, entre mis piernas este clima tropical. Para mí es como una mezcla entre La Oreja de Van Gogh y Amaral y me encanta. O sea, me remite un poco a eso. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta, está bien, muy bien elegida. Por lo menos por lo que estamos escuchando ahora, un poquito más en profundidad a los artistas. Siento que
todo el mundo criticó a morir a Raiden y a todo el equipo de selección, porque siempre hacen lo mismo, no esperan ni un segundo, y yo te ponía a matar a la gente. Y creo que cada vez están más afilados con el tema de la elección de los artistas. O sea, hay diversidad, aparte de haber diversidad, hay voces, hay contenido, hay algo que dar. Me gusta, están muy bien, muy bien. Vamos hasta ahí. Me gusta Chica Sobresalto. De las 3 que acabamos de escuchar, es la que más necesito escuchar su canción para ver qué onda, ¿sí? Sin embargo, me parece que la calidad hasta ahora viene arriba, ¿eh? Viene arriba. Va a ser interesante. Excepto las postales. No las vi. ¿Pero sientes que en tema de voz está mejor este año? Sí, absolutamente. ¿Estás reaccionando a artistas o qué es lo que es? No, en este momento estoy haciendo un análisis de los artistas que se van a presentar al Benidorm Fest, que entiendo, Lucas, sos de Argentina y no tenés ni idea de lo que es el Benidorm Fest, paso a explicarte. El Benidorm Fest es un festival en España, porque tengo bastante público español también, en donde se elige a representante para Eurovisión. Eurovisión es el concurso mundial, porque en realidad es el más grande del mundo, de la canción. Sí, es súper interesante. Y si te enganchás, te juro que no puedes salir. O sea, porque yo también dije como, ay, bueno, es un año escuchando esto, te enganchás en esta mierda y no salís. Es droguita. Droguita, básicamente. Bueno, vamos a continuar. La siguiente en esta lista es Daniela Blasco, que es bailarina y bailó, bueno, ha bailado mucho con varios artistas, ha sido bailarina de Mike Towers, etc. Y bailó con Justin Bieber cuando era una niña. Estuve investigando un poquito ahí porque me había quedado pensando, che, ¿qué onda con esta chica que baila y todo? Bueno, la canción se llama Sin Mí. Vamos a ver qué tal. Ese fue mi objetivo, claro. Me lo pasaron a mí y yo se lo tengo que transmitir a la gente. Vamos con Sin Mí. One night, 2 o'clock, 3 shots. Tonight, 2 o'clock, 2 y yo. Tell them I'm back, you know. No breaks, no fake. 12 en punto, estamos a punto para partir. 10 segundos y la pista ya la partí. Bájale esto, no lo hago por ti. Lo que te perdiste, papi. No llama, si llama. Sigo sin cobertura en la cama. Que no le quiero, ya me quiere quitar el pijama. Quiere berrear. Esto puede ser complicado. Esto puede ser complicado. En vivo. Todos sabemos por qué. Pero si no lo saben, aguarden y ahora se los explico. Pero no te atreviste. Y por eso está triste. Y esta solo es la pista. Ando sola pero bien acompañada. El bien llamado efecto Aritz. Aritz, exactamente. Sí, lo mismo. El bien llamado efecto Aritz, que les suele pasar a los que son más bailarines que cantantes, es que quieren mostrar todo lo que pueden hacer como bailarines. Bueno, el año pasado, este año también pasó con un chico que ahora no me puedo acordar el nombre, que también se presentó al Benidorm Fest. Y terminan olvidándose de que en realidad es todo, es un todo. Es la voz, es el baile, es un todo. Esta solo es la pista. Ando sola pero bien acompañada. Y esta solo es la pista. Ando sola pero bien acompañada. Un estilo así puede funcionar muy bien en Eurovisión. No es quizás mi estilo favorito, pero tengo clarísimo que un estilo así puede funcionar muy bien en Eurovisión. ¿Por qué? Porque tienen una idea de un estereotipo particular que para mí nada tiene que ver con España, en Europa, pero que allá ya están obsesionados con eso, entonces es como, no se lo pueden quitar, básicamente. Esta solo es la pista. Ando sola pero bien acompañada. DB. Esto pa' que lo bailes sin mí. Bueno, hasta ahí. Me gustaría ver más voz melódica. Recuerden que estoy mostrándoles una canción que encontré. Me gustaría ver más voz melódica. Un rapeo bien hecho me parece que podría ser muy interesante también. Un buen breakdance no estaría mal. Todo en su justa medida. Para que una cosa no se coma a la otra. Más que nada. Bueno, David Afonso. ¿Sí? Vamos a escucharlo. El de Canarias. Creo que es de Canarias o de Tenerife. Bueno, es lo mismo. ¿Es lo mismo, chicos? Porque eso va después a YouTube y me matan. Canarias está en Tenerife. Tenerife está en Canarias. Bueno, una de las dos.
Vamos a ver a David cantando una canción que se llama Hipocresía. Vamos allá. ¡Oh! ¿Se imaginan que lleva una salsita? Me vuelvo loca, ¿eh? Me vuelvo loca. Me vuelvo loca acá. No, bailando con barbijos re triste, amigo. Voy al verte con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar ¡Ojo! todos esos falsos juramentos. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor. Cuando les digo que este año el nivel está arriba, ¿eh? Está arriba. Sí, hay que darle un poco más de chicha, como dirían ustedes, a la parte movediza, pero después de voz es espectacular. Fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Hipocresía es mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Me vuelvo loca, ¿eh? Que me recuerda cómo estoy sufriendo y que de celos yo me estoy muriendo. Y lleva una salsa de Eurovisión y bueno, ya no sé qué decirte. Ya no sé qué decirte, la verdad. Lo único, pero es que estamos también juzgando desde una sola actuación hace 2 años. Pero lo único que creo que le podría sumar a David, con todo el respeto del mundo, porque después los artistas ven estos videos y yo quiero ser lo más respetuosa posible porque cada año me ven más los artistas a los de los que comento. Entonces, con todo el respeto del mundo, se la tiene que creer más. O sea, es lo único que creo que le podría llegar a faltar. Hay que ver qué onda ahora. O sea, esto es un video de hace 2 años. Acá lo veo como tímido, como que está ahí pidiéndome permiso para cantar. ¿Entendés? Que se la crea, tiene una voz de la puta madre. Seguimos. Ok, de Teresa. ¿Estás segura de soportar otro té? No, pero como no van a llegar a un tango, digo que sí, sin ningún problema. Ok, de Teresa. De Teresa es productora, lo cual me llama poderosamente la atención. Hay pocas productoras mujeres. Me interesa escucharlo. Hay gente que me dijo que era espectacular, que la parte melódica es increíble. Lo que habíamos escuchado de esto es el resumen que subieron a este video que hice hace poquito, en el cual se escuchaba solamente una parte con autotune, entonces era muy difícil decir algo. Vamos a escuchar, a ver qué onda. La canción se llama Pirulí. ¡Oh! Mi novio quiere que salga por la televisión. Quiere que cante y baile para él una canción. Tiene buena voz, me gusta. Chao, Vitel. Cuídate, nos vemos. Pero yo no soy famosa, ni conozco a nadie ahí. Niño, si me lo consigues, yo te canto y bailo solo para ti. Pa' que me vea toda la España y lo chulita que he visto. El Insta ya no le basta, voy a subir a la punta del pirulí. Bailo pa' ti en lo alto del pirulí. Bailo pa' ti en lo alto del pirulí. A ver, me gusta, porque es distinto. Me gusta porque es distinto. Hay cosas que veo difíciles del estilo que hace llevarlo a un vivo, pero la canción está bien, ¿eh? O sea, el estilo está bien. Que no se ve pa' tu Madrid en 4K. Llega a Berlín solo pa' ti en lo alto del pirulí. Me encantó, espectacular.
pero me parece muy divertida, me parece que tiene muchos recursos, canta bien cuando lo hace melódico. Necesito escuchar, en este caso particular sí que, vuelvo a decirlo, pensé que iba a poder hacerme una idea, pero no, necesito escuchar la canción. Necesito escuchar la canción. Me gusta, me parece buen nivel, de hecho me parece que está todo súper diferente entre un estilo y otro, de los artistas y todo. Me gusta que hayan traído una productora que también tiene conocimientos en esto de hacer jugar un poco a la música. Necesito ver qué onda en vivo. Me gusta. Ok, vamos a pasar ahora a Henry Sembler. Lo encontré en una canción que se llama Dímelo, que subió hace un mes. Vamos a ver qué tal. Tiene un sonido medio ochentero. Suelo encontrarme aquí más de lo que es normal. Nos sentimos más cerca, aún sintiendo nada. Tiene un estilo muy pop actual, sí. Sí, ahí están diciendo Shawn Mendes. Tiene una onda medio Shawn Mendes, sí. Pero tiene ahí como una onda... Tiene una ondita, me copa. Resolvemos la tensión cuando el calor nos mata. Amazing Grace, me salvas de lo que me ata. Ok, vamos hasta ahí. Me gusta. Lo veo competitivo en Eurovisión. Depende de la canción que decida llevar. Ahí también depende mucho de la canción que decida llevar. Ahora, vocalmente, me parece que está muy bien. Es un tenor que hace algunas cosas muy poperas. Y tiene como un sonido medio de pop, pero de los 80. Ok, el siguiente. A este ya lo conocemos. Creo que lo conocemos mejor que a cualquier otro de los que haya aparecido hasta el momento. Que es J. Cabello. ¿De dónde conocemos a J. Cabello? De Cover Night. Un programa que se hizo este año o el año pasado, ahora no me acuerdo. Que se hizo este año o el año pasado, en donde artistas de distintas partes de España iban y hacían covers, pero realmente, o sea, más que covers, reversiones. Buenas reversiones. En este, J. Cabello, de hecho, llegó hasta la final, si no me equivoco. Y acá cantó En el amor todo es empezar y Slow Mo. Un mashup. Quedó en segundo lugar. Bueno, perfecto. Vamos a escucharlo. Elegí este porque, no sé, me pareció que podía ser interesante porque canta un poco de Slow Mo. Vamos a ver qué tal. Let's go. Voy a bajarlo hasta el suelo. Yeah. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad. Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. Sabe darle un toque urbano a lo que sea que agarre. Eso a mí me parece interesantísimo. Tiene mucha onda, tiene mucha presencia escénica. Le tengo mucha fe a J. Cabello yo. Le tengo mucha, mucha fe. Capaz me equivoco, pero lo veo potente. En el amor todo es empezar. Y no se confundan. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Leven, leven, lévela. Que desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Llevarlo hasta el suelo. En el amor. Llegó tu papi, el rey y la reina partiendo el barrio. Tú me vuelves loco como un tsunami. Partiendo la cena, vengo de Cádiz. Muy claro su concepto. Ahí me está diciendo que quizás lo que no era su fuerte era bailar. Pero no sé si necesita especialmente bailar. ¿Me entendés? Con 4 buenos bailarines y él haciendo toda la parte urbana,
Ojo. Ojo con J. Cabello. Me gusta su propuesta. Me gusta. Me gusta su estilo. Vamos a ver si a Benidorm decide llevar algo similar. Yo estoy casi segura que sí, igual. Ok, seguimos. Kingdom. Tengo dolor impregnado en mi piel. Tu voz en mi cabeza me recuerda a lo de ayer. Del cielo que en tu boca encontré. Solo queda el desorden en la habitación de mi hotel. Confieso. Confieso. Ojo. ¿Los habían escuchado antes? He amanecido y he visto tu cuerpo mojado. Y este es el paraíso, eso es lo que he pensado. Y te has marchado y estoy fría. Electropop. Me gusta también. Sentí a mi lado. He bajado al infierno, pero no me ha calentado. No, ninguna de las canciones que estamos escuchando son para Benidorm. Ninguna. Todavía no salieron esas canciones. Estas canciones son canciones de los artistas que encontré como para que podamos hacer un análisis un poquito más integral de cómo son, de qué estilo van a llevar. No creo que se corran demasiado del estilo que estamos viendo, porque cada uno ya tiene una marca personal. Por eso es que apunto a eso, a escuchar un poquito lo que hacen. Pensando en coger e irte a buscar hoy en mi coche. Para volver a hacer todo lo que probamos la otra noche. Como agua bendita que calma mis ganas. Ella es calladita pero canta en mi cama. Tengo tu olor impregnado en mi piel. Ah, ¿esta es la que presentaron el año pasado? El pasado Benidorm. Tu voz en mi cabeza me recuerda a lo de ayer. Me gusta la armonía. Del cielo que en tu boca encontré. Solo queda el desorden en la habitación de mi hotel. Confieso. Eso a mí me gusta. Hazlo de ese modo que me gusta todo. Confieso. ¡Oh! Hazlo de ese modo que me gusta todo. Esas coros tipo ¡confieso! ¡Ah! Me gusta. Ojalá hagan algo así. Confieso que he vuelto a creer Me gusta. en tu Es una... Y me gusta muchísimo. Y los veo en Eurovisión. Absolutamente. Ojo, 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 ojo. Percusión como la de Z Tangana en Demasiadas Mujeres, sí. Tal cual. Tal cual. Me gustó un montón. Me gustó un montón. Le tengo mucha fe. Siento que si la banda ya está consolidada, así que supongo que las canciones son de este estilo. Van a llevar algo de este estilo. Hay que ver qué onda. Pero esta fue la canción que presentaron para el Benidorm Fest pasado, que no fue seleccionada. Así que si esta es la canción que presentaron para el Benidorm Fest pasado que no fue seleccionada, no me quiero imaginar la de este año que sí que fue seleccionada. Ahí va. Vamos a escuchar a Lucas Boom, participante también del Benidorm Fest. La canción se llama La Titana, a ver qué tal. Parece un corrido. A ver la voz. Va entrando toda armada, pero por su apariencia no la creo, no la creo. Es muy raro porque es como un corrido. No me lo esperaba. Me gusta igual la voz. Será una guerrillera, pero muy bien entrenada. Su mirada no jalea, solo va bien concentrada. Me acerco. No sé si ese es su estilo habitual, ¿eh? Recuerden que no he escuchado a los artistas en profundidad. Pero está bien, es un tenor que tiene una voz bastante alta. Su cuerpo está todo tenso. Ya dijo que no va a ser esto. Va a ser como una balada lo que va a hacer para Benidorm. No entiendo. ¿Qué será que lleva ahí dentro? Bueno, a ver. Ella se detiene para preguntarme si soy el pistolero. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, vamos a ver qué onda. Hay que esperar a ver su canción porque no tiene nada que ver con esta canción. Es una balada, es otro estilo. Pero me gusta su voz. Creo que hay muy buena calidad en este Benidorm, la verdad. Melómana. En realidad, Mel o Mana. Pero me gusta decir melómana. Vamos a escuchar la canción que se llama Diabla Pegá. Ay, le tengo mucha fe a esta chica. Y eso que no la escuché casi. Vamos allá.
el pelo y me miraste a la cara. Me llegaron los recuerdos que en este momento no valen nada. Y me dijiste te quiero mientras yo te lo daba. Yo no quiero ya nada de eso, ahora solo lo que quiero es cama y una botella, mejor botella de cava. Este año se pasaron con la calidad, ¿eh? Realmente me voy a parar y aplaudir. No, porque se me salgo del plano, pero se entiende el punto, ¿eh? Espectacular. Por ahora, no tengo quejas, señor juez. No tengo quejas. Disfruta de esto esta noche, que lo que empieza follando se acaba. Y cuando se apague la vela. Tiene unas vibes Wicca. Tiene una vibe ahí medio Wicca. No hace el mismo estilo, ya lo sé, pero a mí me resuena. Será mejor que te vayas. Somos exnovios que repetimos lo que mejor se nos daba. Soy una diabla pega, soy una diabla pega, pega. No me quiero enamorar, soy una diabla pega, 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 pega. No me quiero enamorar, pega, pega, pega. Soy una diabla pega. Qué lindo. Pega, pega. No me quiero enamorar, soy una diabla pega. De cava y una botella, mejor botella de cava. Disfruta de esto esta noche que... Tiene una voz misteriosa, grave. Hace roturas de la... Me gusta mucho lo que hace con su voz. Narra con su voz, pero aparte tiene una calidad vocal impresionante. No me puedo imaginar cómo va a ser su canción, porque claramente eso es un acústico. Y ella no sé si dijo que iba a ser algo más bien para abajo, para arriba, ahora no me puedo acordar. Pero le tengo mucha fe también. Ok, Melody. Mujer Loba. En Tierra de Talento 2024. Vamos a escuchar. Melody me hace acordar muchísimo a Pastora Soler. O sea, a Pastora Soler Eurovisión Version. No sé por qué. Como que le veo esa aura de que puede ser una cosa fantástica. En mujer loba solo quiero bailar sin el acecho de la gente. Voy a aullar que nunca busqué ser normal, mis garras se... Hay muchas posibilidades de ganar Eurovisión, chicos, este año me parece a mí. Bueno, el año que viene, o me parece a mí. ¿Qué carajos? O sea, la afinada que se han pegado estos muchachos para encontrar artistas que todos canten de putísima madre es de aplaudir, realmente, ¿eh? Volverán, tacones rojos me parece genial, mi maleficio intermitente, desigual, metamórfica, indomable, irracional. ¡Arriba! Bueno, mira, hablando de Roma. Musas de las leyendas que inventan la ciudad, poseída por la magia lunar. Los necios me apuñalan con miradas, me oculto en cada noche iluminada, una lucha eterna en mi interior, entre el miedo y la libertad. ¡Arriba! Me vuelvo a transformar en mujer loba, solo quiero bailar sin el acecho de la gente. Voy a aullar Ya está, ¿eh? que nunca busqué ser normal, mis garras se volverán tacones rojos, me parece genial, mi maleficio. Creo que todo lo que diga está de más. O sea, estamos viendo una posible ganadora si la canción es interesante. La respuesta es sí. O sea, sin ningún tipo de duda.
sin ningún tipo de duda. Y creo que si va Melody y le va bien en Eurovisión, va a reivindicar a todas estas grandes mujeres que fueron a Eurovisión y no han ganado. Desde Beth hasta Soraya, Chanel, Pastora, Ruth, y puedo seguir nombrando gente. Blanca, sería como una gran reivindicación si va Melody y gana. Si la canción está, que parece que va a estar interesante, la canción que se llama Reina, si no me equivoco, si la canción está interesante de letra, tiene buenos bailarines y tiene esta onda medio como mujer loba, que tiene como estas guitarritas medio españolas, ¿es un win alert? Sí. Absolutamente, absolutamente. Se nota por tus comentarios que eres un Eurofan de primera. ¿Viste? Ya estoy hace 4 años y haber ido a Eurovisión igual me dio una perspectiva muy grande. Es súper interesante eso, porque haber ido a Eurovisión me dio una perspectiva grande de cómo piensan los Eurofans de otros lugares de Europa. Y no solamente los españoles. Cómo piensan los Eurofans de Países Bajos, cómo piensan los Eurofans de Inglaterra, cómo piensan los Eurofans de distintos lugares, de Grecia, de distintos lugares de los países que se presentan a Eurovisión. Y eso me dio una perspectiva también como para no obviar, cosa que sí hacía años anteriores, esto de obviar quién puede llegar a ser Eurovisivo y quién no, porque creo que es importante al final del día. Lo creo después de haber ido a Eurovisión. ¿Me entendés? Entonces, ahora sí que siento que, si bien lo sigo pensando y creo que Benidorm Fest es un semillero de artistas españoles, me parece que es una iniciativa fantástica realmente, que permite que un montón de artistas emergentes sean conocidos y después que se armen su propia comunidad, sus propios fans, sus propios seguidores. Al mismo tiempo siento que la canción, después de haber ido este año a Eurovisión, siento que la canción se tiene que evaluar desde el lugar de ¿esta canción es eurovisiva o solo me parece divertida o solo me gusta? ¿Se entiende? Creo que Melody tiene como todos los condimentos que hacen que se brille en Eurovisión. Le tengo mucha fe al podcast. Europop creo que va a ser una de las cosas más divertidas que me va a tocar hacer, con 2 personas increíbles como son Lavadón y Chico Tóxico. Creo que los 3 hacemos un complemento fantástico. Lo demostramos en Eurovisión. Va a ser divertidísimo. O sea, nos vamos a reír muchísimo. Recuerden, porque mañana voy a hacer directo, pero no lo voy a hacer acá. Entonces, no digan que no les avisé. Mañana se meten a twitch.tv. Mira, Miguel va a estar dejando los links. Un link en donde pueden encontrar todos los links. twitch.tv/Europointofview, ¿sí? O youtube.com/Europop. Va a estar transmitiéndose en los 2 lugares a la misma vez. Vamos a estar comentando todo esto que estamos hablando hoy. No se olviden de sumarse a esa comunidad, porque ahí es donde vamos a estar cubriendo realmente todo lo que es el festival. ¿Ok? Bueno, continuamos. Cube, a ver qué tal. Nunca la escuché. Fluye se llama la canción. ¿De qué me sirve pensar que viene mañana? No quiero. ¿De qué me vale llorar por algo que ya no tiene remedio? Si vienen a decirme qué tal, cómo va tu vida, va genial. A quien quieras saber mentiras con él, yo a ti no te tengo que explicar. ¡Ja! Fluye, Me gusta. Creo que es eso lo que va a pasar también un poco en este Benidorm. Y es que se van a armar comunidades de seguidores de estos artistas que claramente lo merecen. Todos sabemos muy bien que la industria musical está plagada de cosas que venden únicamente, y esas cosas que venden solamente son reggaetón y esas cosas así, que no tienen contenido alguno. Y sí, me están diciendo hater del reggaetón por algún lado. Un poco sí, chicos. No les voy a mentir. Tampoco me voy a poner acá de lover del reggaetón porque no. Y este tipo de festivales permite que se conozcan artistas que luego crecen gracias a este tipo de cosas. Entonces, más allá de quién vaya o no a Eurovisión, creo que se van a armar unas comunidades de seguidores de estos artistas maravillosas.
Otra que tiene un pop medio ochentero. ¿De qué me vale llevar la vida que otras esperan de nosotras? No se cansan ya todo el día de pensar, por favor, queridas, dejen ya de revisar, de controlar. Si vienen a decirme qué tal, cómo va tu vida, va genial. A quien quieras saber, mentiras con él, yo a ti no te tengo que explicar. Ok, vamos hasta ahí. Me gusta. Un pop así medio ochentero, me agrada. Vamos ahora a pasar a Mawot. La canción que encontré se llama Tú. Vamos a escucharla, a ver qué tal. No me aguanto y sé que no te merezco. Ah, Mawot. Puede Mawot era el que era muy mirandesco. Me gusta este estilo también. mucho más este sentimiento. Desnúdame, Qué lindo ese vibrato. abrázame, como lo haces tú. Solamente tú, infinita tú, lo eres todo tú. Lo eres Es un poco mis cafeína también, sí. Pero tiene una voz bastante amplia, potente, lindos vibratos, me gusta. la electricidad que llevo por dentro puede aniquilar todo lo que siento. ¡Ojo! Deja de llorar, yo no sé amar. Me gusta. Es una mezcla entre cantante así como de balada medio ochentera. O sea, se me vino en un momento a la mente Amanda Miguel, por no sé por qué. Y también pop. Así, medio electrónico a lo Miranda. Me gusta mucho. ¿Cómo lo haces tú que vas metiéndote en mí y yo que no sé salir? Un poco Tino Casal también. Le podemos sumar ahí una pizquita. Estoy perdiendo el control. Deja de llorar, yo no sé amar. Me encanta. ¿Cómo lo haces tú? Me gusta, ¿eh? Me gusta un montón. Ya hemos escuchado bastantes pops electrónicos, pero tienen cosas medio distintas, Mawot. La siguiente es La Chispa. La Chispa. Yo creo que, bueno, ahora antes de que termine, cuando termine el análisis profundo, voy a volver a revisar si mi top 3 sigue siendo mi top 3. O si he cambiado a alguien. Ustedes también vayan pensándolo. Vayan pensándolo. Puedo escuchar a La Chispa. Mírame. Mírame, 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 que como yo te quiero a ti nadie te va a querer. Mírame, mírame, mírame. Esto a mí me puede. Hace 5 días lloraba en mis brazos, no existía consuelo, no existía reemplazo. Te vi hecho pedazos, no daba la cara, niño, miraba para abajo. Te di mi tiempo y jugaste conmigo, hasta en verano contigo tenía frío. Ya me advirtieron toditos tus primos, qué mala suerte fue cruzarme en tu camino. Que ya no estoy puesta para ti, ahora me la paso roneando por Madrid. Te saqué del tablero, la jugaste con la queen. Te va a tocar jodértelo con la vida así, cabrón, la vida así. Mírame, 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 que como yo te quiero a ti nadie te va a querer. Mírame, mírame, mírame. Mírame, 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 que como yo te quiero a ti nadie te va a querer. Mírame, mírame, mírame.
puesta para ti. Ahora me la paso roneando por Madrid. Ok, si esto está bien hecho, también es un winner alert. Si esto está bien hecho, ¿a qué me refiero? La fusión está, la voz está, el estilo urbano mezclado con el flamenco está, me gusta, me encanta, a mí este tipo de música me puede muchísimo. Hay que ver cómo va a ser la canción y cómo va a ser la apuesta de esa canción. Y cómo lo va a recibir el público, porque eso también es importante. Eso también es importante, porque a veces el público se pone bastante hatero con este tipo de música. Así que, qué sé yo. Hola, Susi. Y entre semana empiezo a las 8:30 de ustedes. El fin de un poquito más tarde. Me trae recuerdos de Vietnam con Blanca Paloma, pero no se parecen en nada, boludo. No se parecen en nada. Blanca era mucho más tradicional. Mucho más tradicional. Acá a mí me hace acordar un poquito más a una Yudelín, a una Lola Índigo. Un estilo más así. Una Salma. Mira, hasta lo que te digo. ¿Qué pasa? Me están gustando todos los participantes, sí. Sobre todo que tenga buena voz en directo, no como Fusa Nocta. Pero Fusa, para mí lo de Fusa fue muy injusto. Fue muy injusto. Puede ser el espectáculo que nos prometía Fusa con buen directo asegurado. El alma del flamenco es el directo, absolutamente. No, yo igual no hablo de los europeos. Hablo del filtro, del primer filtro, que es el venidor. El público español, y es una realidad. O sea, acá no se pueden enojar conmigo gente de YouTube porque esto es 100% cierto. El público de español es muy hatero con el tema del flamenco. Es muy hatero. Entonces, no sé qué decirte. A mí me encanta. Pero qué sé yo. Bueno, y por último, lamentablemente estuve buscando, rebuscando y remil requete rebuscando y no encontré más que esto. O sea, no, sí. Encontré esta canción repetida una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Así que decidí mostrar a Sonia y Selena del 2001 porque no me queda otra, básicamente. Ya me gustaría poder mostrarlas cantando algo que no sea Yo Quiero Bailar, pero es lo que hay. ¿Ok? Es lo que hay. Vamos a ver Yo Quiero Bailar. Sonia y Selena. Muy divinas esas. Fuego en mi cuerpo, música y pasión. Siento que pueden cantar. Siento que pueden hacerlo mejor. ¿Se entiende a lo que voy? La canción es divertidísima, bla. Pero la canción esta que van a llevar está escrita por Marc da Souza. O sea, Marc, el compositor de Nebulosa. Le tengo fe, le tengo mucha fe. Digo, Cotilleo para mí la sacó del estadio. Me parece un temazo. Entonces, bueno, Zorra también, pero hablando de lo último de Nebulosa. Y cantan bien, o sea, tienen buena voz. Puede ser muy interesante lo que lleven. No encontré directo tampoco. No encontré directo. Esto es todo lo que encontré. Te tengo en mi mente, pura obsesión. Se enamoran, es la brisa y el sol. Acércate de mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Bueno, ellas divinas. La canción está en playback, así que no. Digo, lo que se escucha de la grabación está bien. Vamos a ver qué onda en directo. Vamos a ver qué onda con esta canción escrita por Marc. Es que no puedo hacer un análisis. Divinas ellas. Nada más que decir. Bueno, a ver. Volviendo a hacer un repasito, porque la verdad que me sorprendieron varios. Hacer un repasito de lo que hemos escuchado. Voy a reafirmar mi top. Me voy a mantener en lo que dije. Melody, La Chispa y J. Cabello. Ahora. ¿Quién me sorprendió muchísimo? David Afonso, Celine Van Gil, Melómana y voy a decir que Carla Frigo también. Sí.
Esos 4 me sorprendieron muchísimo, pero sigo manteniendo mi top 3, que para mí son Melody, J. Cabello y La Chispa. O sea, en el orden en el que quieran. Yo creo, sospecho, y lo digo hoy, 19 de noviembre, aún sin haber salido las canciones, que sí, siempre hago lo mismo. Siempre hago lo mismo, no aprendo nunca. 19 de noviembre, sin haber salido las canciones, predigo que Melody es la que va a ir a Eurovisión. Usted no aprende, ¿verdad? No. Nada, eso. Lo voy a dejar esto grabado y ya lo van a poder ver en YouTube. Entonces así ya me van a hatear desde temprano. Pero sí. Capaz que me equivoco, Capaz me equivoco completamente, pero hay muchas posibilidades. Muchas posibilidades. La gente que está viendo esto en YouTube, me gustaría que me dejen en los comentarios, habiendo escuchado ya las canciones, no las canciones de Benidorm, pero sí a ellos cantando, defendiéndose cada uno con el estilo que hace. ¿Quién les gustó más? Si a alguien les sorprendió, si a alguien no, los leo en los comentarios. Gente de YouTube, me retiro, me quedo con la gente de Twitch. Y si quieren ver esto en vivo, ya saben, twitch.tv/vocalísima. Nos encontramos por ahí. Adiós.